Ahí estoy grabando. Bueno, como les mencionaba, lo que vamos a ver es este ayudantía de Pompeo. Me olvido de minimizar. Eso no va a pasar. Eso va a ser para la otra ayudantía, si es que nos da el tiempo. Ya, Pompeo. Usualmente se ven ejercicios de este tipo, que son como determinar si los siguientes lenguajes son regulares o no. El clásico ejemplo de ejercicio donde sale bombeo. Casi siempre la tarea larga o la prueba tienen eh, un ítem de estos, que son 4 preguntas, que vale bastante puntaje. Creo que el semestre pasado era como 8 por 4. 8 por 4 puntos de la prueba. No será como bastante. Eh, Así que ahora les voy a intentar dar la estrategia de cómo afrontar este tipo de preguntas. Para que todos se saquen puro 100 y les vaya increíble. Eh, Entonces, como les digo, usualmente van a tener una pregunta de este tipo. Es decir, no, sí, siempre van a tener una pregunta de este tipo con 4 ítems. Es decir, he visto certámenes ya de varios semestres y siempre está eso. Es una cuestión que no cambia. Y me ha tocado a mí revisar este ítem en varias pruebas de semestres anteriores. Así que les puedo decir más o menos cómo es la pauta, para que se hagan una idea. Si ustedes responden mal, obviamente son 0 puntos y ya no hay mucho que hacer. A veces si intentaron argumentar algo pueden salvar algunos puntos, pero no mucho. ¿Ya? Pero aquí está lo interesante. Si no responden, ahí claramente son 0. Ahí sí que nada que hacerle. Si responden, solamente, básicamente un verdadero o falso, es decir, un regular o no regular. Si responden regular o no regular. Eso ya directamente les da como 2 puntos. Y esto es muy importante. Sin justificar nada, simplemente decir regular o no regular, les puede dar 2 puntos. Si la tienen bien. Luego, sí, además, justifican. Aquí estos 2 puntos son como al ojo, ¿no? Depende de cómo se realice ese semestre, pero hay puntaje por simplemente responder regular o no. Y hay más puntaje por justificar. No sé, unos 4 puntos, digamos. Van a sacar más puntaje si justifican algo. No justificarlo con demostración, sino decir como, es regular porque... y dar alguna motivación que sea coherente. ¿Por qué ustedes creen que es regular? Si escriben eso, y está correcto que es regular, y bueno, como digo, su justificación es coherente, tiene algún sentido en base a lo que hemos visto en el ramo, ¿hay algún motivo por el cual creerían que eso sería regular? Ahí tienen más puntos. De hecho, esto a veces sería casi todo el puntaje. Poder hacer eso. ¿Ya? Y bueno, ya después de mostrar, ahí ya sería full puntaje. Y son geniales. Pero lo que quiero decir es, eh, si no saben o no tienen tiempo de responder una pregunta, tírenla al azar. Y si creen saber, pero no saben cómo demostrarlo, digan lo que creen y expliquen por qué creen eso. Y pueden salvar puntos. Entonces me gusta partir con eso porque el semestre pasado ya... Es cierto que se perdieron muchos puntos en cosas que se podían salvar con eso. Entonces, ¿les queda claro? Esa es como la explicación previa, así como meta de la prueba. Aprovechen de que se revisa con buena onda. No pierdan esos puntos. Lo tira todo al azar. Bueno, es decir, mejor que 0 puntos, la verdad.
Ya es. Entonces, ¿cómo hacemos estas preguntas? Ustedes tienen que responderse algo es, le van a dar lenguajes, como el ejemplo 2 3 4 y 5 de aquí. El ejemplo uno es un caso aparte. No piensan como que es un ejemplo típico de los que están acá. Lo que se van a encontrar una acertanza similar a los 2 3 4 5. Quizás más difícil, quizás alguno más fácil, pero de ese estilo. Eh, y le van a preguntar, ¿es el lenguaje uno regular? Y van a tener que demostrar. ¿Cómo se demuestra? Si es regular, ¿cómo lo demostrarían? ¿Cómo demostrarían ustedes que un lenguaje es regular? ¿Qué técnicas tenemos? Bombeo no. De hecho, bombeo inmediatamente. Lo voy a anotar en rojito. Bombeo. Dije lo voy a anotar en rojito y procedo a escribirlo en blanco. Bombeo no demuestra regular. Eso es muy importante. Eh, la Sofía dijo si se puede hacer un autómata. Eh, hacer un autómata finito. De cualquier tipo. ¿Qué más? Casi lo mismo, pero también podemos hacer una expresión regular. Eso mismo, como dijo Vicente ahí en el chat también. Nos quedan un par de formas. ¿Alguien se acuerda o se les ocurre? Sí, propiedades de clausura. De clausura. Y luego ya tenemos un par de cosas extra, ya que son como bonus. Pueden decir, este se lo anoto porque vean cuándo sale y es poderoso. Lenguaje finito implica regular. Es como un caso particular de esto, porque si el lenguaje finito pueden hacer directamente una expresión regular o algo así. Pero si el lenguaje es finito, es regular. Entonces, eso bastaría como argumentación en muchos casos. Lenguaje finito siempre es regular. Eh, y podemos, eh, como una extensión de esto, de hacer el autómata la expresión regular, es explicar cómo se construiría el autómata finito, expresión regular. ¿Ya? A veces, por cómo está hecho el lenguaje, sería como muy difícil de construir el autómata, pero quizás lo pueden explicar de forma bastante detallada cómo sería el procedimiento de construir ese autómata. Un autómata que sirva. Esto es bastante más difícil de hacer, así lo voy a poner como un asterisco. Recomendaría no ir por ese camino, pero a veces eso es lo que queda. Eh, También pueden hacer como eh, mezcla de las cosas de arriba. Por eh, ejemplo, hacer dos autómatas finitos y unirlos con propiedades de clausura. Es decir, eh, ya puedo hacer un autómata finito para esta parte del lenguaje, un autómata finito para esta parte del lenguaje,
sé que la concatenación de autómatas finitos es regular, y si concateno estos dos lenguajes, obtengo el lenguaje que me dice el enunciado. Por lo tanto, el lenguaje del enunciado tiene que ser regular, porque una concatenación de estos dos autómatas, lo dice el autómata, así que son regulares. Como hacerlo por partes. Puedes mezclar alguna de esas técnicas usando las propiedades de clausura como pegamento. Pero normalmente esa es otra técnica menos común, como más avanzada. Pero les podría servir como idea. Ya, ahora sí. No regulares. ¿Qué tenemos aquí? Ahora sí veo. Uy, y esta yo lo voy a decir como, es la opción número uno que tienes que tener. Como, si dicen que no es regular, casi siempre partan por bombeo, casi siempre les va a funcionar. El infinito no sería el caso. Infinito no nos sirve. En finito implica regular, pero por ejemplo, sigma estrella, un lenguaje infinito, pero es regular. Así que no. Infinito no nos va a decir que un lenguaje es no regular. Vamos con otro ejemplo. ¿Alguien se acuerda otra técnica para demostrar que algo no es regular? Ya, lo que está diciendo Vicente es que se acuerda de algo y es como que combinar regular con no regular no da. Eso va a ser usar propiedades de clausura, pero de otra forma. Propiedad de clausura. Me voy a explicar esto rápidamente, porque no tengo ejemplo de río. Eh, para esto solamente vamos a usar intersección. Intersección. ¿Alguien se acuerda cómo era la propiedad de clausura de intersección de lenguajes regulares? Tenía una cosa interesante. Es lo siguiente. Regular, intersección regular, nos va a dar un lenguaje regular. Pero regular, intersección no regular, eh, no sabemos lo que nos da. Puede ser regular o no regular. No sabemos. Entonces ahora nos planteamos la siguiente pregunta. Si tengo regular, intersección, algo que desconozco, y me da no regular, en base a estas dos cosas, ¿qué nos estaría diciendo esta tercera afirmación? ¿Qué tendría que ser X? X es no regular, ¿cierto? Porque si X fuera regular, tendríamos regular, intersección, regular. Y eso solamente puede ser regular. Si tenemos regular, intersección, algo que desconocemos, sabemos que lo que desconocemos tendría que ser no regular si el resultado es no regular. No regular. Este es complicado de entender porque me haré un poco, porque estamos haciendo, bueno, esto. Eh, pero se puede utilizar, ya veces hay que utilizarlo, y a veces es más fácil de utilizarlo si es que se le ocurre. Sería una solución más corta que hacer bombeo porque, como ya se habrán dado cuenta en clases, bombeo es larguísimo, un proceso largo. Entonces, si pueden ver esta técnica, úsenla. ¿Cómo se usaría entonces? Ustedes, X va a ser su L1, L2, el lenguaje que quieren determinar si es regular o no. En este caso, que quieren demostrar que es no regular. Entonces, ustedes eligen algún otro R, otro lenguaje regular, tal forma que al intersectarlos, nos dé un lenguaje que sepamos que es no regular.
A este punto no conocemos muchos lenguajes no regulares. Lo que pueden usar siempre es como el A a la N, B a la N. Ese es el ejemplo típico. Así que si ven alguna forma de tomar X, intersectarlo con algún lenguaje regular y que les dé A a la N, B a la N, entonces tienen que X tiene que ser no regular. A ver si se me ocurre algún ejemplo en el momento. No, no me había preparado nada. Eh, si tomamos palabras... mm, ya, a ver. Bueno, se me está costando pensar un lenguaje no regular ahora. Un ejemplo podría ser lenguajes de unos y ceros, se lo voy a explicar con palabras. Tal que tenga una secuencia así como 1, 0, 1, 0, 1, 1, y que luego la siguiente mitad de la palabra sea la misma secuencia pero invertida. 0, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Ya entiendes el lenguaje? O sea, son como dos veces la misma secuencia de palabras, pero la segunda vez está invertida. Otro ejemplo sería 1, 0. Otro ejemplo sería 1, 1, 0, 0. ¿Ya? Y queremos demostrar que esto es no regular. Podríamos intersectarlo. Ya vemos todo el lenguaje 1. Puedo intersectar el lenguaje 1 con A estrella, B estrella. Bueno, 0 estrella, 1 estrella. Y eso me va a dar un 0 a la n, 1 a la n. Ahí vean si se pueden convencer por qué. Es decir, creo que haría eso. No ni siquiera estoy tan seguro, pero podría ser una demostración de ese estilo. Sí, mala idea intentar inventar un ejemplo al momento. Sí, de hecho. No, no estoy tan convencido de que eso funcionaba, pero hay ocasiones que pueden hacer esto. No es muy simple tampoco. Por eso les recomiendo partan con bombeo. Es bastante más claro. Y voy a reiterar, porque es muy típico. eh, si el eh, bombeable no nos dice nada, quedamos como XD, no nos sirve. Pero si es no bombeable, es decir, no cumple el lema del bombeo, entonces significa no regular. Si cumple el lema del bombeo, no nos va a decir nada. No nos dice ni que sea regular ni que no sea regular. Eh, y creo que esas son las técnicas que vamos a utilizar para no regular. Está Michael Niro, que no lo voy a intentar escribir porque no me acuerdo cómo se escribe. Pero Michael Niro usualmente no entra como materia de la prueba, pero muy frecuentemente entra como pregunta con bonus, como puntos extra. Si lo aprenden, genial, pero también un poquito más complicado de argumentar, porque tiene que ver con, el profesor lo saltó, listo, mejorado. Ya no lo tengo que pasar yo tampoco, porque también es difícil de pasar. Hoy fía. Listo, ya no tengo que explicar eso, Dani. De que Magic es complicado. Al profe le gusta pasarlo porque, me imagino porque tiene relación con el concepto de minimización de autómatas. Eh, pero. Y que bueno, sirve para demostrar que algo no es regular o regular. Puede ser ambas. Es bacán Magic Niro, pero es complicado. Entonces, sí, mejor no pasarlo. Ya, listo, me salvaron. Entonces, vamos a este ejercicio. Al primero les dije que era un poquito bonus, el lenguaje 1. Y es como para pensar. El primer ejercicio de aquí no sería este tipo de preguntas usualmente. Está aquí como de relleno, porque se me pasó la otra vez, pero me sigue gustando el ejercicio. Ya, sí, Vicente ya partió. L1, la pregunta sería, L1
¿Es necesariamente regular cuando L1 es un subconjunto de R con R un regular cualquiera? Y quiero el argumento de por qué no. Dicen, no necesariamente, en el chat. No necesariamente. No sé escribir. No necesariamente, ¿por qué? ¿Cómo hacemos la intersección? Sigma estrella como un lenguaje regular. ¿Ya? Lo que yo diría que para demostrarlo sería usar como un contraejemplo. O un ejemplo de cuando no ocurre. Al menos así se me ocurre la forma más fácil de pensarlo. Y ahora pensar como, ¿hay algún lenguaje 1 subconjunto de sigma estrella con L1 no regular? Y sí, ese es como el super ejemplo. A la N, de la N. También podemos decir a la N, B a la N es un subconjunto de A estrella de estrella y cosas así. Entonces, esta es como para completar. A veces hay preguntas de este tipo, es como, ¿esta propiedad siempre es regular? Esto más bien como de propiedades de clausura, un ejercicio. Más que de determinar si es regular o no. Así que omitan el enunciado de aquí. Pero eso es otra cosa que suele entrar en la prueba. Ejercicios de propiedades de clausura. Y esto es algo que se usa harto. Encontrar un ejemplo de cuando algo no es una propiedad de clausura. Se encuentra un ejemplo donde al hacer la operación de no regular, entonces dicen, bueno, no es una propiedad de clausura. Aquí podemos ver que el subconjunto inclusive no es una propiedad de clausura, porque bueno, tenemos un ejemplo de donde no nos da regular. Ya, pero muy bien ahí. Ahora sí empezamos con el ejercicio que les quería pasar, que esto es lo interesante. El 2, el 3, el 4 y el 5. El primero sería, lenguaje 2, el conjunto de las palabras de sigma estrella, tales que las palabras son de la forma U con U perteneciente a sigma estrella. Y voy a trabajar con sigma igual a ABC. Lo primero que tenemos que hacer en estos ejercicios es adivinar, porque realmente no hay una forma, antes de demostrarlo, de saber a primeras si es regular o no. Podemos tener argumentos a favor y contra de que nos hagan creer una cosa o la otra, pero así la demostración, la verdad es, no se puede determinar a primeras. Entonces, ese es un gran punto. Aquí estamos viendo regular o no, pero al momento que llegamos a la pregunta, no sabemos cuál de los dos caminos tenemos que tomar. Es una decisión que tenemos que tomar al principio, simplemente en tincada pura. Hay que adivinar un poco qué les parece ese lenguaje, ¿se ve regular o no? Creo que las palabras son las que se repiten. A ver, lo primero en muchos de estos casos sí, es intentar entender qué nos está diciendo el lenguaje, cuando son complicados. Creo que eso es a lo que se refiere Vicente en el chat, ¿no? Que las palabras son las que se repiten, sería como... Este lenguaje está conformado por las palabras que se repiten dos veces, como que la primera mitad es igual a su segunda mitad. Así es como me gusta decirlo a mí. Creo que se entiende mejor. Son palabras que su primera mitad es igual a su segunda mitad. Ya. ¿Y qué nos tinca? ¿Regular o no regular? No regular, ¿cierto? No sé, nada regular aquí.
Entonces, como si esto fuera una prueba, bueno, o sea, podemos decir que es no regular. Ahora, ¿por qué creerían que es no regular? Si son bacanas y están confiados, no tienen por qué dar la argumentación y pueden llegar y tirar la demostración. Así como llegar y bombear. Eh, pero si no les da el tiempo para bombear, o el clásico de no, al final no aprendí a bombear, porque, bueno, he visto muchas pruebas así. Bueno, ya no aprendí a bombear. Al menos pónganle su chamullo o algo, no sé. Pero la cosa es cómo lo chamullarían. Porque aquí ya varios dijeron, ya, no es regular. Se debe recordar la primera mitad. Ese es como el mejor argumento. Es no regular, eh, porque para reconocer, para reconocer ser una palabra, se debe recordar la primera mitad de esto. ¿Ya? Usualmente uno utiliza argumentos por ese tipo para decirlo de no regular. Es decir, eh, los autómatas finitos lo que no pueden hacer es como recordar cosas, mantener informaciones como... Los autómatas finitos no tienen variables, si lo pensamos como en un lenguaje de programación. Entonces, si el lenguaje les pide... si se imaginan cómo programarlo, cuando les pide cómo guardar variables, eh, significa que no se va a poder. Pero no es siempre seguro porque piensan que, al igual que el lenguaje de programación, hay múltiples formas de interpretar un lenguaje, de como implementar eso. Entonces, hay un ejemplo que no tengo aquí, pero que se los voy a decir igual. El lenguaje donde la cantidad de A's es igual a la cantidad de B's. Esto es un ejemplo muy maldito, porque si uno lo piensa como se lo acaba de decir, ¿cómo lo implementarían? Quizás sería como, tiene una palabra A, B, B, A, B, A, B, A. Una forma de hacerlo sería como recordar cuántas veces vi a B. Sería como a B, A, B, A, B, tres veces a B. Y tendría que recordar todas las veces que vive A. Y como que hay que recordar varias cosas. Pero en este caso es especialmente maldito, porque este lenguaje sí es regular. Y eso es porque bueno, si hubo una B y luego hay un BA, es decir, no pueden haber dos ABs seguidos sin que haya un BA entre medio. Por ejemplo, si pongo AB y pongo otro AB, tiene que haber habido un BA, sin importar como cuántas A puse o cuántas B. Para que hayan dos ABs, tiene que haber un BA entre medio. Entonces, la cantidad de estados que tiene es finita. Es o leí una B o leí un BA y solamente necesito saber que sean iguales. No, es complicado entender, pero que sepan que hay ejemplos como este, si lo quieren pensar más rato, donde la argumentación, siento que aquí es más difícil, para que entiendan que por mucho que lo puedan argumentar así, es necesaria la demostración. ¿Ya? Bueno, por eso esto obviamente no tiene todo el puntaje, por cosas como esta, estos lenguajes que son malditos que podrían decir, necesito recordar la cantidad de veces y la cantidad de veas, y eso no lo podría hacer un automata finito. Bueno, en este caso no es necesario recordarlo, y esa es la cosa. Pero claro, aquí pareciera que no vamos a necesitar recordarlo, así que un buen punto de partida sería intentar demostrar que no es regular. Ya, estaba cargando, se me apagó el cerebro un momento. Entonces queremos demostrar que no es regular. Yo les dije, sinceramente, partan intentando bombearlo. Casi siempre va a funcionar. ¿Cómo bombeamos? ¿Alguien se acuerda de cómo era bombeo?
bombeo. Me fue una super tangente ahí. La verdad verdadera, ¿no? ¿Qué debe ser X y Z? Ya. Tenemos detalles, así como ya, tenemos que el W lo vamos a dividir en un X y Z. Propiedades que quiero que recuerden, que no se les olvide. XY, el largo, va a ser menor que n, y el largo de y va a ser mayor o igual a 1. ¿Ya? Estas son las dos cosas que nos van a permitir hacer casi toda la demostración. Y que luego vamos a pasar a un W, es un X y a la K, Z. Vicente dice que recuerda algo de que había algún loop. Ya. El loop, ¿dónde está aquí en estas letras que tiré por todos lados? El loop va a ser Y. Esto nos está diciendo. El primer trozo de la palabra, X y, está en las primeras N letras. Y el loop, es Y, es de al menos largo 1. Es decir, existe un loop. Existe un loop en las primeras N letras, tales que podemos tomar ese loop tantas veces como queramos, K veces. A veces lo llamo doble prima, me gusta llamarlo así. De tal forma que W' sigue perteneciendo al lenguaje. Entonces tenemos un W perteneciente al lenguaje de la forma X y Z, tal que W' de la forma X y a la KZ también pertenece al lenguaje, con K mayor o igual a 0. Esa es la demostración que vamos a hacer. Este es el procedimiento que seguimos. Y aquí, todo este trozo del medio es casi que relleno. Casi todas las veces, el 99% de las veces, este trozo de aquí es igual. No cambia mucho. Y por lo mismo en la pauta no tiene mucha nota. Tienen que hacerlo. Es muy importante que lo hagan. Pero que entiendan que si fallaron al inicio o al final, van a perder buena parte del puntaje. Pero de todas formas, esta es la parte fácil. Se hace en modo automático, el trozo del medio. ¿Ya? Este trozo al final, un 30% de la dificultad. No sé cómo se va a hacer con puntaje. Y esto sería como el 70% de la dificultad, para que se hagan una idea. Entonces, como toda la demostración está definida en el inicio. Así que tómense su tiempo haciendo la parte inicial de la demostración. Bueno, ¿y qué es esto de la parte del W perteneciente a L que es tan complicado? Para partir la demostración de bombeo, tenemos que elegir W perteneciente al lenguaje. Pero aquí no W no va a ser una palabra. W es una familia de palabras. Me gusta llamarlo así. Es un conjunto de palabras y realmente es como un lenguaje así. Pero pensamos que es como una familia de palabras. Son varias palabras juntas que tienen como cosas en común, una forma en común. Es una familia de palabras perteneciente al lenguaje. Al lenguaje. ¿Ya? Una familia de palabras perteneciente al lenguaje eh, con largo arbitrariamente grande. Arbitrariamente grande. ¿Ya? Eso es lo que les pide la demostración de hacer. Pero hay un par de condiciones más que yo les recomiendo tener. Que sería eh, el trozo arbitrariamente grande. Y con lo de arbitrariamente grande es lo que el profe les pone que va a ser, no sé si tengo una palabra A, B, A, B, A, B, A, B, A. El trozo arbitrariamente grande significa que en alguna parte van a tener un sector que va a estar elevado a n. Y que n pueda ser tan grande como quiera. A eso me refiero con que sea arbitrariamente grande. Que tenga la n en alguna parte. Y n no es una constante. N, por eso, es como arbitrariamente grande. ¿Ya? Pero un consejo, esto no es obligatorio, pero lo recomendable sería que el trozo arbitrariamente grande esté
al inicio de la palabra. De la palabra. ¿Sí? No lo quieren tener aquí, no lo quieren tener allá. Ustedes quieren que esté ahí, les conviene. Por cómo funciona el bombeo, recordamos esto que les dije aquí, que el trozo XY está en las primeras N letras. Entonces, si las primeras N letras son todas A, entonces sé que X son solamente A's e Y son solamente A's. Nos facilita muchísimo la vida. Si este fuera el trozo con arbitrariamente grande, entonces nos saldrían muchos casos, porque sabemos que Y es de largo mayor o igual a 1, pero X no, X puede ser de largo 0 o 1. Entonces aquí tendríamos el caso como X es igual a A, o podría ser AB varias veces, Y podría ser igual a A, o podría ser un AB muchas veces, o podría ser solamente B. Por eso ustedes quieren que el trozo esté al inicio. Y ya final, para que sea más fácil de bombear, ustedes usualmente van a querer elegir una palabra que esté como, me gusta decirle, al borde del lenguaje. Y eso me refiero con al borde del lenguaje. Es que en el último ejemplo que tenemos ahí, tenemos, ven el lenguaje 5. Es 0 a la n, 1, 0 a la m, con n mayor o igual a m cuadrado. Este es el ejemplo donde es más fácil explicarlo del borde del lenguaje. Por cómo funciona bombeo, queremos tomar, recuerda, estábamos demostrando que no cumple el bombeo, para demostrar que no es regular. Entonces queremos tomar una palabra que pertenezca al lenguaje, le hacemos ese procedimiento, y que cuando elegimos algún k que sea mayor o igual a 0, lo que nosotros queremos es que realmente se salga del lenguaje. Queremos que W' no pertenezca al lenguaje. Ahí es donde ganamos. Esto nos dice no regular. Eso no nos dice nada. ¿Ya? Entonces queremos que se salga del lenguaje. Por lo mismo, queremos elegir una palabra que esté al borde de la condición del lenguaje. En este caso, quisiéramos elegir una palabra donde n sea quizás igual a m, es decir, sea igual a m cuadrado. A eso me refiero con que está al borde. No sé si me entiende. Si nos están pidiendo que sea mayor o igual, bueno, elijo el que sea igual, cosa de que sea fácil. Ahora quizás que esto se convierte en un n-1 y ya se sale el lenguaje. Lo vamos a ver mejor con el ejemplo. Quizás me estoy adelantando mucho. Pero es por si están viendo después este video para, para repasar justo el día antes de la prueba, porque las reproducciones de la ayudantía mágicamente se duplican el día antes de la prueba, que tengan esto al inicio. Tienen que estar al borde del lenguaje. Ese es el resumen. Pura coincidencia. Sí. Hoy estoy yendo muy desordenado, creo, con la explicación. Y ahora sí podemos empezar con la demostración de bombeo. Estamos en el lenguaje 2. Vamos a elegir una palabra. Tomando eso en cuenta, ¿alguien se le ocurre una palabra? ¿O la doy yo y para que vayamos magiados este primer bombeo? ¿Alguien de los que recordaba un poquito de bombeo? ¿Se le ocurre cómo bombearían ese lenguaje? Tomando esto en cuenta. ¿Cuál de palabras pertenecientes a él? Con largo, con largo, con largo, arbitrariamente grande, y que el trozo arbitrariamente más grande está al inicio. Veamos la última propiedad después, pero con esas tres opciones por ahora. Algo de la forma a la n, b, a la n, es casi lo que diría yo. Aquí tenemos un problema que esto sería
El lenguaje W es igual a U reverso, es decir, palabras palíndromas pares. Pero aquí nos están pidiendo que las dos mitades sean iguales. Así que sería así. No, pero muy buena idea. Y algo que no noté, y que voy a anotar igual, es, considero que es muy bueno tener como un separador de las partes del lenguaje. En este caso, el separador sería la letra B. De las partes, en este caso, este lenguaje es como en dos partes. Estas dos igual están como muy relacionadas. Estos dos puntos. El separador de la parte del lenguaje en este caso sería como la B. Es algún carácter que nos distinga claramente dónde está el borde. Por eso tiene como que ver con el borde. Este lenguaje está claramente dividido en U, en dos partes. Entonces quiero algo que me distinga dónde están las dos partes. Cosa de que cuando modifique el loop de la primera parte, el Y, pueda notar fácilmente la diferencia. Porque, bueno, si tenemos este lenguaje, como que va a estar difícil notar diferencias en las cosas. Es como, sí, eso pertenece al lenguaje, pero esa palabra es como, no sé, esa palabra sería fácil de demostrar que no está en el lenguaje, palabras de esa forma. Quieren tener un separador y que cumpla la condición del lenguaje, porque eso no estaría en el lenguaje, eso no nos serviría. Por eso ponemos la B ahí. Tenemos la palabra. Aquí yo les digo, esta es una buena palabra para elegir. Hasta la que posiblemente la mayoría elegiría después de haber practicado bastante bombeo, elegirían palabras así. Así que muy buen ejemplo. Ahora viene la parte que les digo que es como en automático. Eh, sí, en las demostraciones por bombeo yo les recomiendo escribir el proceso, que sería como sea W a la N B a la B a la N B perteneciente a L2. Podemos descomponerlo en W igual a X, Y, Z, tal que, y ahora hagamos la descomposición. Me gusta anotarlo aquí, X, Y mayor o igual que N, Y mayor o igual a 1. Y aquí describo qué vendría a ser el X, Y, Z. A mí se me hace bastante más cómodo hacerlo así. Eh, X sería el primer trocito de as, así es, alguna cantidad de as, y ya dijimos alguna otra cantidad de as. Voy a poner a la Q. Fíjense que el primer bloque, como les dije, como son solamente as, y tenemos n as, X solamente puede estar hecho de as. Entonces, hay alguna cantidad de as que son X, alguna cantidad de as que son y Z vendría a ser todo lo demás. Entonces, sería, recuerden, X y es menor o igual a N, es decir, pueden ser menos. Así que N menos P menos Q, las A que sobraron, B a la N, B. Quiero que me digan en el chat si se entiende esa descomposición. Tenemos una cantidad de P's, una cantidad de Q's y todo lo que sobra. Como detalle, entonces también nos va a decir que Q es mayor o igual a U, porque Q también va a ser el largo de I.
Ese hecho lo podemos usar más adelante. Es una herramienta misteriosa que nos ayudará en el futuro. Ya. Entonces, con eso ahí, pasamos a la siguiente trocito de la demostración. Que es decir, ahora Y lo vamos a elevar acá. Vamos a ponerlo muchas veces el Y. Eh, entonces, dado eso, por lema del bombeo, se debe cumplir que W' igual a X, Y a la K, Z con K mayor o igual a 1, es decir, mayor o igual a 0, ¿cómo? Pertenece a L2. ¿Ya? Entonces tomamos estas palabras que pertenecen a L2 y estamos diciendo que si tomamos algún trozo entre medio y lo ponemos muchas veces, también debe pertenecer a L2. Eso nos dice el lema del bombeo. Entonces ahora escribamos cómo sería W'. X, Y a la K, Z. Eso sería. X es A a la P. Y es A la Q a la K. Y Z era A la N menos P menos Q. B, A la N, B. Lo reescribo así. Y ahora podemos como juntar todas esas A. Esas A se me van con esas de ahí. Va a quedar A a la KQ más N menos Q, B a la N, B. Por lo general ahí factorizo el Q. Y el 90% de las veces les va a quedar algo así o muy parecido a esto. Les va a quedar el primer bloque, donde tenían las N cosas, les va a quedar de la forma, eh, lo que tenían en el primer bloque, de N más Q por K menos 1. Y eso. Entonces este va a ser nuestro W'. Y ahora solamente nos queda el último. Demostrar que esto no se cumple para todo acá. Eh, para que W' pertenezca a L2, se debiera cumplir. Y ahora utilizamos la definición del lenguaje. El lenguaje nos dice que va a ser palabra de la forma UU. En este caso, como tenemos claro el separador, sabemos que se debiera cumplir que este primer bloque de As sea igual al segundo bloque de As. Es decir, que N más Q por K menos 1 sea igual a N. Eh, para todo K mayor o igual a 0. Como eso es para todo, aquí basta con que digan algún K mayor o igual a 0 que no cumple esa condición. Y con eso gana. Podemos decir si K vale 0, si K, pero si K es igual a 0, nos queda N menos Q es igual a N. Y sabemos que Q es mayor o igual a 1.
como yo mencioné antes, aquí, recuerden, y si es a a la q, y como sabemos que y es mayor o igual a 1, q tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Ya? Entonces, n menos q no puede ser igual a n, por lo que tenemos una contradicción, eh, como L2 no cumple el lema del bombeo. El lema del bombeo. L2 no es regular. Y ahí ganamos. Ya. La explicación fue larguísima, pero de aquí en adelante van a ser mucho más rápidos, porque, como les digo, eh, toda esta sección de aquí hasta aquí se hace en automático. Lo que tienes que pensar es la palabra inicial, y aquí cuando vuelven a utilizar la definición del lenguaje para intentar salirse del lenguaje, es donde tienen que volver a pensar cómo salirse del lenguaje. Buscar el ejemplo, o a veces un poco más complicado, pero suele ser simple. Quiero que piensen en esto. Cuando estén eligiendo la palabra inicio, como todo este procedimiento es tan parecido, si tienen el primer bloque solamente de, por ejemplo, as o de ns, piensen el tiro. Es como, ya sé que ese bloque se va a convertir en algo más o menos de la forma a la n más q por k menos 1. B a la n. Usualmente si practican un par de ejercicios, se van a dar cuenta que siempre van a llegar a algo parecido. Que es como, al primer bloque le voy a sumar k menos sub veces algo. El 90% de los ejercicios va a terminar en algo como eso. Entonces, cuando estén eligiendo la palabra, piensen, ¿cómo puedo aprovecharme de ese más q por k menos 1 para que esta misma palabra ya no pertenezca al lenguaje? Así que, de ahora en adelante, quiero que cuando vayan a hacer un bombeo, de inmediato piensen, ¿cómo me voy a salir del lenguaje? ¿Qué palabras voy a elegir para luego poder salirme? Esa es como la estrategia. Y por eso casi toda la dificultad está al inicio, en elegir la palabra. Elige la palabra bien, el resto del proceso es casi automático. ¿Alguna duda con bombeo? Ahí vamos a ver. Creo que nos da el tiempo para hacer otro ejercicio más. Pero por eso, aclaremos dudas. ¿Alguien tiene una consulta? Y si no, pónganme, no sé, confirmo, entendí. Todo bien. Ya, listo. Entendible. Entonces, avanza. Razonable. Muy bien. Lenguaje 3. El lenguaje de la forma W perteneciente a sigma estrella, tal que W es igual a A3i, B2j, C K con I, J, K mayor o igual a 0. C bastante regular, ¿cierto? ¿Ah? Buena intuición. ¿Por qué? Porque no hay que recordar, ¿cierto? Eh, Pongo este ejemplo, porque muchos ven que cuando tienen como letritas de exponentes se asustan y piensan inmediatamente en el caso de A a la N, B a la N. Pero este caso sería regular. Ojo que si ahora hago exactamente el mismo lenguaje, pero con, por ejemplo, A a la 3N, B a la 2N, C a la N, ahí ya no sería regular, porque piensen que como todos están usando el mismo N, unos dependen de otros. Y cuando hay como dependencias, eso solamente cuando los lenguajes regulares fallen.
cuando no pueden entenderlo, cuando no pueden, no es suficiente cómputo. O lo otro ya, que sería maldad, sería como IJK, pero si les dijera como I mayor que J mayor que K, estaría ya más dudoso. Ahí tendrían que entrar en acción. Pero si les digo que IJK es mayor o igual a 0, IJK no dependen el uno del otro, entonces realmente no me importa. Ya, entonces, regular. Ya dimos un argumento porque así que mira, ya tendríamos como 4 puntos. ¿Cómo lo demostramos? Se puede hacer una re facilito. Ya, una expresión regular. ¿Alguien se arriesga a tirar la expresión regular? Sí, lo mejor es que si tiene un lenguaje que es regular y es relativamente simple, tiren la expresión regular o tiren el autómata, a los que les sea más fácil y más rápido. Usualmente la expresión regular usa menos espacio, así que mejor, pero a veces el autómata sale más fácil. Y sí, aquí tiraríamos A, estrella, B, estrella, C, estrella. Y listo, ganamos. Esa sería la respuesta. Regular, porque hay expresión regular, y decimos que la expresión regular es eso. Listo, ganamos. Puntitos de certamen gratis. La dificultad de las preguntas puede variar. Ya, estamos como justitos de tiempo. Voy a el 4. Tenemos hasta la 1:30, ¿cierto? Para confirmar. Que no me haya pasado ya o algo así. 1:25. Ya. Eh, el 4 se lo puede dejar como ejercicio porque es simple y va a utilizar algo especial. Que se lo voy a explicar ahora. Ya, les puedo leer. El 4 no es regular. El 4 le está diciendo a la n poner un número primo. Así, aquí como que toda la otra parte se hace en automático. Pero vamos a aprovechar. Ustedes van a utilizar doble es igual a la n. ¿Y por qué esto va a funcionar? Porque n es un número arbitrariamente grande, pero ustedes lo pueden condicionar como quieran. Entonces, volviendo a la explicación de bombeo, para elegir la palabra tienes que tener un número con largo arbitrariamente grande. Si un número primo puede ser arbitrariamente grande. Entonces no importa la condición. Aquí pueden decir que n es un número primo. Podrían decir que n es un número impar. Si eso les facilita que esté en el lenguaje y cumplir la condición, pueden hacerlo. Entonces lo importante de esta pregunta era eso. Es como, tener en cuenta que pueden hacer W a la n, y así nomás, y que pertenezca al lenguaje, diciendo que n es un número primo arbitrariamente grande. Le pueden exigir que n cumpla una condición, pero esa condición tiene que no estar limitada. Sabemos que los números primos son infinitos, entonces pueden ser tan grandes como quieran. No podrían decirle como n es un número menor que 100. No, porque ahí lo están limitando, no puede ser arbitrariamente grande. Pero sí le pueden decir n es un múltiplo de 5. O n es de la forma, no sé, 2pi más, es decir, 2kpi, no sé. 2kpi. Obviamente ahí no tiene sentido porque son cantidad de letras, no podemos tener fracciones, pero me refiero, pueden poner cualquier estupidez ahí arriba, puede ser de cualquier forma, siempre y cuando esa forma no esté limitada superiormente. Pero eso se los dejo para ustedes. Veamos
el 5. L5 serían palabras de la forma W, cada vez peor, cada vez peor. W pertenecientes a 0, 1, tales que W sea igual a 0 a la n, 1, 0 a la m, con n mayor o igual a m cuadrado. Este es nuestro lenguaje. Entonces partamos por elegir, ya, lo había dicho antes creo ya, que es no regular. Sí, elijamos directamente una palabra. Vamos a practicar un bombeo más. O no nos da el tiempo. No voy a hacer ejercicio, pero elijamos una palabra. Alcanzamos 2 minutos, yo lo sé. Como les había mencionado, este es el caso donde queremos que la palabra esté en el borde del lenguaje. Sí, habíamos dicho lo de n es igual a m cuadrado. Entonces, ¿cómo tendría que ser la palabra? Este lenguaje tiene dos detalles, que es como, hay que entenderlo para elegir la palabra, hay que asegurarse que la palabra pertenezca al lenguaje, y eso que esté en el borde. Ya, pero da como la misma definición. Es que, sí, pero no podemos usar como el m, tenemos que usar el n en ambos lados. ¿Cómo nos quedaría? Básicamente es, el primero al cuadrado tiene que ser mayor o igual al segundo al cuadrado. Si ponemos 0 a la n, 1, 0 a la n, nos va a quedar el primer bloque tiene que ser mayor que el segundo bloque al cuadrado. Ahora mismo eso no pertenece al lenguaje. ¿Se entiende por qué, cierto? Como tomé esta cuestión y la metí en la definición del lenguaje. Ya. Entonces, ¿cómo sería? N cuadrado entonces al principio. Primero al cuadrado y el segundo no al cuadrado. Porque así nos va a quedar. El primer bloque es n chiquito. Entonces en este caso tenemos como n chiquito es igual a n cuadrado y m es igual a n. Entonces n es mayor o igual a m cuadrado sería el n cuadrado. Aquí nos confunden las letras. Mayor o igual que m al cuadrado. N cuadrado. Y eso lo cumplimos y ya estamos en el borde. ¿Ahí se entiende? Otro mal ejemplo que pudimos haber tomado habría sido tomar, por ejemplo, W es igual a 0 a la n, 1, ya. Eso es una palabra que pertenece al lenguaje, que está, es decir, sería una palabra válida para empezar a intentar bombear. Cumple la condición, está todo bien. Pero una vez la empezamos a bombear, no vamos a encontrar cómo salirnos del lenguaje. Porque como les digo antes, piensen, eso se va a convertir en algo de la forma 0, n más q por k menos 1, 1. Y al aplicar la condición del lenguaje, así como podemos pensar varios pasos adelante, al aplicar la condición del lenguaje, algo como eso nos va a quedar. Oye, ya me estoy pasando el tiempo. Disculpen, voy a intentar ir rápido. Eh, al hacer eso nos va a quedar como n más q por k menos 1 va a tener que ser mayor o igual que 0 al cuadrado. Y eso lo cumple. Y nosotros queremos que no lo cumpla una vez aplicamos el q con k menos 1. Y va a estar imposible elegir un k de forma que eso se deje de cumplir.
Sí, si pongo un cero ahí, vamos a tener el mismo problema. Va a ser 1 al cuadrado, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso no, no importa cuánto intentemos bombearlo, no vamos a poder eligiendo esa palabra de inicio. Mientras que con esta palabra, dijimos que nos va a quedar algo como cero n cuadrado más q por k menos 1, creo que queda la forma. Vamos a ver qué vamos a tener. N cuadrado más q k menos 1 va a tener que ser mayor o igual que n cuadrado. Y ahí podemos ver que si usamos k igual 0, posiblemente nos vamos a salir del lenguaje. Entonces ahora intentemos demostrar eso y eso lo pueden hacer ustedes ya, porque no tenemos tiempo. Me recomiendo hacer este proceso, como voy a inflar aquí un poco y me puedo salir del lenguaje, o en este caso desinflar, de forma que la propiedad ya no se cumpla. Queremos romper la propiedad para que ganemos. Y eso es como la estrategia de bombeo. Me fui en muchas tangentes y me demoró bastante, pero eso sería. Ahora los dejo en libertad. Dejo de grabar.